Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Teología antimujer en la práctica eclesial, bajo la serie Mujer y Teología. Con ustedes el maestro Miriam Bermúdez. Práctica 1. La no ordenación de las mujeres al ministerio. Es imperante señalar que no existe ninguna palabra divina, formal y definitiva que excluya o incluya a la mujer del ministerio sacerdotal, pastoral, sacerdocio u obispado. Pero tenemos en la Escritura un caso muy peculiar, es el caso de Febe, la diaconisa. En Romanos 16, del 1 al 2 dice, el apóstol Pablo menciona y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Algo interesante es que esta presentación de Pablo es retomada por dos grandes padres de la iglesia que vamos a presentar. Uno es Orígenes, quien entre el siglo II y principios del siglo III escribió en relación a este pasaje. Este pasaje enseña dos cosas al mismo tiempo. Las mujeres deben ser consideradas ministras en la iglesia y deberían ser recibidas en el ministerio. Unos 100 años después a esta declaración de Orígenes, Juan Crisóstomo escribió: porque no puede la mujer ser otra cosa sino bendecida por quien tiene la bendición de tan favorable testimonio de Pablo, quien también tuvo el poder para rendir asistencia a aquel que había enderezado el mundo entero. Lastimosamente, a partir del siglo IV, estas declaraciones se tornaron poco frecuentes. Cuando hablamos de Febe, la diaconisa, y especialmente diaconisa en la iglesia de Cencrea, se sugiere que ella tenía alguna posición de responsabilidad del liderazgo dentro de la iglesia local. El liderazgo de Febe se reconoce por la palabra griega prostatis, que significa la que se pone en pie delante. Pablo bien pudo haberla llamado boetos, que significa ayudante. El término prostatis solo aparece en este pasaje, pero sus variaciones tienen connotación de dirigir, estar sobre y ponerse en pie. El problema de permitir o no permitir que la mujer ejerce el pastorado está en relación con que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón, basado en un pasaje que analizaremos más adelante, que es Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Sin embargo, estas declaraciones o estas restricciones que ha puesto la iglesia para que la mujer pueda ostentar el pastorado, el sacerdocio o el obispado, no ha impedido que iglesias que nacieron de la reforma, como ser las luteranas, congregacionales, episcopales, hayan elegido mujeres o hayan ordenado mujeres para el sacerdocio. Ordenaciones que surgieron a partir del siglo XX. No vamos a negar que estas decisiones han provocado divisiones al interior de las denominaciones, siendo la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas quienes aún en su totalidad mantienen el uso antiguo de ordenar solamente varones. Sin embargo, estas mujeres que han tenido la oportunidad de ser ordenadas al sacerdocio, no es que tienen todo, como decimos aquí, miel sobre hojuelas, no, ellas se están enfrentando a diferentes impases. Uno de ellos es que aunque muchas comunidades protestantes aceptan en teoría la ordenación de las mujeres, no las consideran en igualdad
con los pastores o sacerdotes masculinos. Otra piedra, otro muro, otro obstáculo que las mujeres ordenadas al ministerio deben sortear es que el ministerio pastoral no se vive de la misma forma si se es varón o si se es mujer. Es cierto que las estadísticas dicen que las mujeres que han sido ordenadas al ministerio son las que en mayor índice abandonan sus parroquias por los diferentes problemas que encuentran. Y lo mismo sucede con aquellos varones que abandonan sus parroquias. Pero estos abandonan las parroquias y abandonan el ministerio. Y las mujeres no, pueden abandonar una parroquia, pero se mantienen fieles al ministerio. Otro de los obstáculos es que la ordenación de las mujeres al ministerio no les da los mismos derechos a las mujeres que a los varones. Entonces ellas tienen que estar luchando para que al ser ordenadas, también los derechos asociados a esa ordenación, ellas puedan disfrutarlos. Finalmente, la acogida de las mujeres ordenadas en las comunidades depende exclusivamente de las propias mujeres. Y esto estriba en dos dificultades o dos dificultades principales a las cuales ellas se enfrentan. La primera es el sentimiento de inferioridad con el que luchan estas mujeres, y el segundo es la existencia de un clero masculino firmemente convencido de buena fe o no, que ser varón es algo superior. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas mujeres que ejercen el pastorado adheridas al principio de Romanos 11:29, que reza: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? ¿Dónde queda el sacerdocio universal del creyente rescatado en el movimiento de reforma? O aquel pasaje de Gálatas en donde dice que en el Señor ya no hay mujer o no hay varón. O para poner el punto sobre las íes, la gran comisión, ¿a quién fue dada? ¿A varones o a mujeres o a ambos? Este es un tema bastante complicado y vamos a encontrar personas que van a encontrar fundamentos bíblicos para estar en contra o a favor de esta, vamos a decir, de esta práctica de que la mujer ejerza o no ejerza el pastorado. Pero hay una realidad que subyace cada uno de nosotros. Las mujeres, mayoría en la iglesia. Las mujeres, no solamente mayoría en la iglesia, sino también mayoría de participación en todos los ministerios que la iglesia ha creado. Y mujeres que han sentido el llamado de Dios y ante cualquier suposición o decisión denominacional se han levantado y han formado o están dirigiendo una congregación. Segunda práctica antimujer: el no permitir que la mujer predique en la iglesia. Como hemos visto, hay algunos grupos que sí permiten que la mujer ejerza el pastorado, ejerza autoridad, y por lo tanto es implícito que esta mujer va a predicar en la iglesia. Hay otros grupos eclesiales que no permiten que la mujer ejerza el pastorado, pero sí le permiten predicar. Y existe otro grupo que no le permiten ejercer el pastorado y tampoco le permiten predicar. Esto basado en los pasajes que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 33 y al 35, que dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El otro versículo es 1 Timoteo 2, 11 al 15. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Estos dos versículos debemos de verlos en su contexto. Primero, es interesante que Pablo en Corintios 11 permita que la mujer ore y profetice. Solamente le da una condición. Debe tener su cabeza cubierta con un velo o usar el cabello largo. ¿Cómo es posible entonces que en el capítulo 13 diga que las mujeres deben estar en silencio, que no pregunten en la congregación y que si quieren saber algo lo pregunten en casa a sus maridos? Para ello tenemos que irnos al contexto y ver que esta era una situación que se estaba dando mientras se realizaba el culto. Las mujeres, como era tradicional, se ubicaban en la parte trasera y a veces no escuchaban lo que el orador estaba diciendo y entre ellas mismas cuchicheaban o preguntaban a otra, ¿qué dijo? No entendí. Con la libertad que tenían las mujeres griegas, ¿no? Podían alzar su voz. Entonces, para orden, porque dice el apóstol iniciando, recuerden que está hablando de un orden, los versículos y capítulos anteriores hablan de un Dios de orden y el orden que debe existir en la iglesia. Y este es uno de los problemas que se le presentaron a Pablo, que tenía la iglesia de Corintio. Dentro de los muchos problemas que él da respuesta en esta carta, este es uno de ellos. Entonces, no debemos de tomarlo como una orden universal, es algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, donde las mujeres hacían demasiado bullicio en la parte de atrás y no permitían que los que estaban adelante se pudiesen concentrar y ni ellas mismas también podían aprender. Entonces, esto es parte de su contexto y eso lo vemos porque Pablo ya había dado una enseñanza en donde las mujeres podían orar y profetizar en público, no es en privado, es en público. En consideración a primera de Timoteo 2, sucede lo mismo. Si nosotros vemos todo el capítulo 1, Pablo está dando consejos sobre cómo debe tratarse en la iglesia la situación de los falsos maestros que estaban enseñando cosas contrarias a la escritura y que sus enseñanzas se basaban más en fábulas y genealogías inmensas, dice la misma palabra. Y lo que estaban enseñando era que las mujeres, por ejemplo, no debían de casarse, que debían de mantenerse célibes. Enseñaban también la relación que debía de haber con su esposo. Situaciones de este tipo que el apóstol está señalando que no deben de suceder dentro de los hogares cristianos. Por ejemplo, por eso ella le dice, no permito a la mujer enseñar. O sea, esas enseñanzas, no enseñar el mensaje del evangelio. No le permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón por las enseñanzas que estaban y que ellas querían atraer, querían seducir a los varones para que se adhirieran a este tipo de enseñanzas. Estos falsos maestros estaban exponiendo doctrina, fábulas, genealogías interminables, se creían doctores de la ley, pero no usaban legítimamente la palabra, prohibían casarse, mandaban abstenerse de alimentos, hablaban de fábulas profanas y viejas, no conformes a la sana palabra y doctrina piadosa, y decían que la resurrección ya se había efectuado. Ante estos contextos es que se presentan estos dos versículos. Y Pablo en Corintios cierra afirmando, procuren profetizar. Es para toda la iglesia, no para los varones o dirigentes. Para la iglesia de Corinto le dice, procuren profetizar. No impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Al ser Dios un Dios de orden, todos deben participar en la adoración cristiana de forma ordenada. Así que la mujer puede predicar. Tercera práctica antimujer en la iglesia, el excluirlas de la administración de las iglesias.
Si nosotros observamos, la mayoría de las personas que ostentan cargos de administración en la iglesia son varones. Un alto porcentaje son varones. No podemos negar que en algunas denominaciones se les da este privilegio de cuidar los bienes materiales de la congregación a algunas mujeres. Estas, cuando las universidades abrieron las puertas a las mujeres, ingresaron y se profesionalizaron para poner sus dones al servicio de la congregación. Sin embargo, aún existen hoy congregaciones que vedan este privilegio a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Esto es una teología antimujer, olvidando que al comienzo el lugar de reunión de la iglesia eran las casas, consideradas las esferas de acción de las mujeres. Fue así que se hizo más fácil para las mujeres desempeñarse como protectoras, como anfitrionas, como alojadoras de líderes eclesiásticos, porque ellas estaban más imbuidas en todo lo relacionado a lo doméstico y podían realizarlo. La Biblia menciona varias iglesias en hogares de mujeres como Cloé, Ninfa, María de Jerusalén y Lidia. Si la mujer es una buena administradora en su hogar, puede serlo también en la iglesia, aunque no tenga un título universitario. ¿Por qué se le veda este privilegio a la mujer? Porque es un cargo de autoridad. ¿Se le veda porque no está calificada o se le veda simplemente por el caso de ser mujer? Si es la última, entonces estamos ante una teología antimujer en la iglesia, la cual debe desaparecer, pues las mujeres y los varones somos iguales ante el Señor. Y en cada uno de nosotros también se han desarrollado diferentes dones y talentos, los cuales como mujeres estamos prontas a poner al servicio del Señor. Nuestra cuarta práctica eclesial antimujer es el relegarlas al ministerio solamente con mujeres y con niños. Esta práctica es muy tradicional en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, en donde podemos encontrar que el 99.9% de las personas encargadas de la educación de niños o encargadas de la escuela dominical, ya sea en cargo de superintendente, porque las queremos poner en una posición de liderazgo, pero de liderazgo solo con el ministerio de niños. O las ponemos en una posición de liderazgo en los grupos de damas, para que enseñe simplemente a damas o enseñe a mujeres. Y cuando utilizamos argumentos como, es que es muy sensible, tiene un carácter maternal, puede empatizar con la otra mujer. Entonces, simplemente por esos argumentos se les veta, podemos decir, que ella pueda acceder a otros ministerios. ¿Por qué no estar en ministerios de dirigir, ministerios de intercesión? ¿Por qué no estar en ministerios de evangelismo, organizar campañas, de promover algo, de estar a cargo de los programas de radio, de estar a cargo de los programas de televisión, sino que simplemente son coayudadoras del varón que sí está a cargo de estos ministerios? Y a veces quienes realizan el mayor trabajo son las mujeres, y el que recibe toda la honra y toda la gloria es el varón. Entonces, un varón, por el simple hecho también de ser padre, de tener esa paternidad, de tener ese sentimiento, ese sentido de paternidad en él, puede ser encargado de la escuela dominical. ¿Por qué elegir solamente a mujeres? Esto también no es correcto. Que un varón tenga el deseo de servir en la escuela dominical con niños pequeños y decirle, no, hermano, este ministerio no es para usted. Este ministerio puede ser para su esposa, para su hermana, para su madre, porque son mujeres. Usted no lo puede ejercer. Usted, si quiere, lo podemos poner para que dirija el ministerio de varones, o usted sea el encargado del ministerio de evangelismo, o usted puede ser parte del cuerpo de ancianos o dirigir, o sea, darles otras posiciones y no permitirles que sirvan en posiciones que históricamente han sido desarrolladas por mujeres, pero que últimamente encontramos congregaciones que están abriendo un poco más el abanico de oportunidades y permiten que tanto varones como mujeres puedan ocupar los diferentes cargos a ministerios que la congregación
ofrece. Mis conclusiones al respecto. La Iglesia históricamente ha marginado a la mujer del ministerio. Un sector del protestantismo ha reivindicado el ministerio de la mujer. Entre las prácticas más comunes antimujer tenemos el no permitirles ser ordenadas al ministerio, el no permitirles predicar y el relegarlas al ministerio de mujeres y de niños y negarles el acceso al ministerio de ser consideradas administradoras. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.